vamos a decir, es el medio por el cual se ejecuta el proceso mismo, y en el proceso también puede ocurrir una perturbación, ¿verdad? Y luego se mide el resultado a través de un transmisor y luego eso nuevamente entra en el controlador, ¿verdad? Este es un sistema de control básico, ¿verdad? Pero todos estos equipos pueden ser representados a través de ecuaciones, a través de funciones de transferencia que están donde las funciones de transferencia generalmente son representadas a través de las transformadas de Laplace. Ahora bien, una vez que se tiene todas las ecuaciones, se tiene todas las funciones de transferencia o las ganancias, que mucha gente también le conocen así, se tiene que tratar de simplificar todo para hacer un mejor análisis. Entonces, el álgebra de bloques o el diagrama de bloques lo que trata es representar a través de bloques un sistema de control, y a través del álgebra de bloques se trata de simplificar todo ese diagrama. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Nosotros lo que vamos a ver ahora nada más la forma que se hace para simplificar. O sea que es las operaciones que se pueden hacer en el álgebra de bloques. Bueno, vamos entonces a empezar. Bueno, diagrama de bloques. El diagrama de bloques, un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales. Tal diagrama muestra las relaciones existentes entre los diversos componentes. A diferencia de una representación matemática puramente abstracta, un diagrama de bloques tiene la ventaja de indicar en forma más realista el flujo de la señal del sistema real. En un diagrama de bloques se enlaza una con otra todas las variables del sistema mediante bloques funcionales. El bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo para representar la operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque para producir la salida. Las funciones de transferencia de los componentes por lo general se introducen en los bloques correspondientes, que se conectan mediante flechas para indicar la dirección del flujo de señales. Observe que la señal solo puede pasar en la dirección de las flechas. Por tanto, un diagrama de bloques de un sistema de control muestra explícitamente una propiedad unilateral. Aquí tenemos un diagrama de bloques que antes representado por un rectángulo, salió bien nada más, y dentro de ese rectángulo se coloca la función de transferencia, que es la ganancia en sí del sistema, y que esta función de transferencia tiene un sentido único donde le entra la señal y sale la señal, básicamente de él. Las ventajas de la representación mediante diagramas de bloques de un sistema estriban en que es fácil formar el diagrama de bloque general de todo el sistema con solo conectar los bloques de los componentes de acuerdo con el flujo de señales, y en que es posible evaluar la contribución de cada componente al desempeño general del sistema. En general, la operación funcional del sistema se aprecia con más facilidad si se examina el diagrama de bloques que si se revisa el sistema físico mismo. Un diagrama de bloque contiene información relacionada con el comportamiento dinámico, pero no incluye información de la construcción física del sistema. En consecuencia, muchos sistemas diferentes y no relacionados pueden representarse mediante el mismo diagrama de bloques. Debe señalarse que en un diagrama de bloque la principal fuente de energía no se muestra explícitamente, y que el diagrama de bloque de un sistema determinado no es único. Es posible dibujar varios diagramas de bloque diferentes para un sistema, dependiendo del punto de vista del análisis. Bueno, el diagrama de bloque sí
muestra cómo se comporta el sistema, pero no muestra cómo está constituido, o sea, qué equipos tiene, qué fuente tiene, cuál es la tensión de trabajo, cuál es la corriente de trabajo, cuáles son las tensiones o corrientes de la parte de control del sistema en sí. O sea, nada más lo que muestra es cómo se comporta la señal de entrada y cuál es la señal de salida. O sea, eso es nada. Un diagrama de bloque puede servir para diferentes tipos de instalación. O sea, yo puedo tener una instalación, por ejemplo, de un control de un sistema de refrigeración que tenga el mismo diagrama de bloques de un control de un sistema de regulación de aceleración, por ejemplo. Entonces, dos sistemas pueden tener el mismo diagrama. También un sistema puede tener más de una forma de representar un diagrama de bloques tomando en cuenta algunos puntos. O sea, dependiendo del tipo de análisis que se le va a hacer, puede ser que varíe el diagrama de bloques en sí. Los componentes del diagrama de bloques. Los componentes del diagrama de bloques son el punto suma, que muestra aquí. Este es el punto suma, donde tengo una entrada, en realidad dos entradas, y donde se tiene que estar representado la operación o el signo de cada entrada. O sea que esto me indica que la entrada A es positiva y la entrada B es negativa. Entonces la salida de este sumador va a ser A menos B. Si los dos tienen entrada positiva, la salida va a ser A más B. Punto de ramificación. Un punto de ramificación es aquel que a partir del cual la señal de un bloque va de modo concurrente a otros bloques o puntos sumos. Entonces, el punto, aquí tengo punto suma y el punto de ramificación es este, donde de aquí me indica que la señal que sale de este diagrama GDS va a la salida, pero también se toma para que como entrada, como una de las entradas del punto suma. A esto es el punto, se le llama de punto de ramificación. El diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado, la muestra, o sea, esta muestra, este ejemplo de un diagrama, muestra el ejemplo de un diagrama de bloque de sistema en lazo cerrado. La salida CDS que tengo aquí, si se realimenta al punto suma, en donde se compara con la entrada de referencia. La entrada de referencia es RS. La naturaleza en el lazo cerrado del sistema se indica con claridad en la figura. La salida del bloque CDS en este caso se obtiene multiplicando la función de transferencia GDS por la entrada al bloque EDS. Cualquier sistema de control lineal puede representarse mediante un diagrama de bloque formado por puntos suma, bloques y puntos de ramificación. Cuando la salida se realimenta al punto suma, cuando la salida Cuando la salida se realimenta al punto suma para compararse con la entrada, es necesario convertir la forma de la señal de salida en la señal de entrada. Por ejemplo, en un sistema de control de temperatura, por lo general la señal de salida es la temperatura controlada. La señal de salida que tiene la dimensión de la temperatura debe convertirse a una fuerza, posición o voltaje antes de que quede a compararse con la señal de entrada. Esta conversión se consigue mediante el elemento de realimentación cuya función de transferencia es HDS. Bueno, aquí tengo, este es un diagrama de bloque de un sistema de lazo cerrado. O sea, ¿por qué se le llama lazo cerrado? Porque la salida del sistema se toma nuevamente para poder comparar con la entrada o con la referencia al sistema. A eso se le llama, por eso se le llama lazo cerrado. Ahora bien, muchas veces, por ejemplo, si se va a controlar una temperatura, aquí la salida yo tengo en grados centígrados, pero aquí la entrada generalmente no es en grados centígrados, puede ser una tensión o una corriente.
O sea, por ejemplo, si es un sistema de control automático, generalmente se normaliza las señales de control. Puede ser de 4 a 20 miliamperes si es corriente o de 0 a 10 volts, que son las señales normalizadas en sistema de control. Ahora bien, si yo tengo aquí la tensión, por ejemplo, me recibo 5 volts, pero aquí tengo grados centígrados. No puedo hacer una suma o una comparación tensión con temperatura. Entonces, sí o sí, tengo que hacer una conversión de esa temperatura en tensión a través de una función de transferencia que le llamo HS. Entonces, aquí entra grado centígrado y aquí va a salir tensión. Aquí entra tensión y entonces puedo hacer la comparación entre tensiones, entre mismas unidades. Entonces, este es el sistema de lazo cerrado, ¿verdad? Puede o no tener, dependiendo de la necesidad, puede o no tener esta función de transferencia HS, ¿verdad? Función de transferencia de lazo abierto y función de transferencia de la trayectoria directa. Remitamos a la figura en la que el cociente de la señal de realimentación VDS. Bueno, vamos a analizar aquí las variables. Tengo la entrada es RS y aquí en el sumador también le entra VDS. Aquí yo puedo, si quiero, voy a ecuacionar, voy a tener que RDS menos VDS, le llamo aquí que es la salida que es igual a EDS. Ahora, esta entrada EDS entra en la función de transferencia y su salida es CDS. O sea, ¿cómo voy a ecuacionar? Esta CDS va a ser igual a EDS por GDS para representar que entra la EDS y sale CDS. Nuevamente, la VDS, que es la señal que entra aquí en la sumatoria, yo puedo ecuacionar como CDS por HDS. Serían las ecuaciones de este diagrama de lazo cerrado. Entonces, la función de transferencia, o sea, dice, en la que el cociente de la señal de realimentación VDS entre la señal de error EDS se denomina función de transferencia de lazo abierto. O sea que VDS dividido EDS es igual a GDS por HDS, ¿verdad? Si yo agarro, eh, si agarro, eh, por ejemplo, uso esta ecuación y esta ecuación, ¿verdad? Aquí, perdón, VDS y EDS, ¿verdad? Voy a tener que me va a salir que el GDS es, o sea, el VDS sobre EDS es GDS por HDS. A esto se le llama función de transferencia en lazo abierto y es el cociente entre VDS dividido EDS y es igual a GDS por HDS. El cociente entre la salida y la señal de error se denomina función de transferencia de la trayectoria directa, o sea que CDS dividido EDS es igual a GDS, que es saco de esta ecuación directamente. A eso se le llama función de transferencia de la trayectoria directa. Si la función de transferencia de la trayectoria de realimentación, esta es la trayectoria de realimentación, HDS es la unidad, la función de transferencia en lazo abierto y la función de transferencia de la trayectoria directa son iguales. Claro que sí. Si yo tengo que HDS es 1, entonces GDS es BDS sobre S y GDS también va a ser CDS sobre EDS. Entonces van a ser exactamente iguales. Función de transferencia en lazo cerrado. Para el sistema que aparece en la figura, la salida CDS y la entrada RS se relaciona del modo siguiente. Yo tengo que CDS es igual a EDS por GDS, que es la primera ecuación, que es la ecuación que ya habíamos visto. Tengo que EDS es RDS menos BDS.
pero B de S es C de S por H de S. Entonces reemplazo aquí. Entonces va a quedar E de S es igual a RS menos HS B de S. Ahora, C de S, si yo reemplazo el valor de E de S, reemplazo por este término, aquí en C de S voy a tener que C de S es igual a G de S por R de S menos H de S por C de S, ¿verdad? Ahora, si agarro, por ejemplo, divido todo por R de S, me va a quedar que C de S sobre R de S es igual a G de S dividido 1 más G de S H de S. Entonces, esto representa la función de transferencia en lazo cerrado. O sea, representa que la salida dividido la entrada, o sea, la salida es CDS y la entrada es RDS. La salida dividido la entrada es igual a GDS dividido 1 más GDS HDS. ¿Verdad? La función de transferencia que relaciona CDS con RDS se denomina función de transferencia en lazo cerrado. Esta función de transferencia relaciona la dinámica del sistema en lazo cerrado con la dinámica de los elementos de las trayectorias directa y de realimentación. A partir de la ecuación CDS se obtiene mediante CDS igual a GDS sobre 1 más GDS HDS por RDS. Por tanto, la salida del sistema en lazo cerrado depende claramente tanto de la función de transferencia en lazo cerrado como de la naturaleza de la entrada. Un ratito. Bueno, vamos a continuar. Aquí, antes de pasar aquí, tenemos que ver algo. Que vimos que la función de transferencia del lazo cerrado es GDS 1 más GDS HDS. O sea, ¿de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale de aquí. ¿Verdad? Si yo hago, por ejemplo, hago C de S igual, multiplico G de S por R de S menos G de S, H de S, C de S. Luego, este término paso al otro lado, me va a quedar C y hago factor común de C de S, va a quedar 1 más G de S, H de S, que va a ser igual a G de S por
RS. Entonces de ahí sale que C de S sobre R de S es igual a G de S sobre 1 más G de S, H de S. Bueno, ahora bien, este signo es más, ¿por qué? Porque en el sumador tengo más, menos. Si yo tengo, por ejemplo, tengo menos y más, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que esta E de S no va a ser, esta E de S no va a ser RS menos B de S, sino que va a ser B de S menos R de S. O sea que va a ser H de S, C de S menos R de S. ¿Verdad? O sea que aquí va a estar cambiado, aquí va a estar cambiado. Este va a tener signo negativo y este va a tener signo positivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este signo, aquí al final, este signo se va a volver negativo. Entonces, eso hay que cuidar. O sea, dependiendo, esto sale positivo aquí únicamente porque en el sumador tengo más y tengo menos. Si tengo más, va a cambiar nuevamente aquí. También en realidad creo que se vuelve un negativo aquí. Continuar. Un sistema de lazo cerrado está sujeto a una perturbación, ¿verdad? Yo tengo un sistema de lazo cerrado que es este, que es el que representa, está representado acá en mi diagrama de bloques. Ahora bien, en este sistema de lazo cerrado, aparte de la entrada, yo puedo llegar a tener una perturbación. ¿Eso qué significa? Significa de que yo puedo tener un elemento externo que pueda modificar el comportamiento del sistema de control. O sea que si yo tengo, por ejemplo, en un sistema de control de donde en un sistema de control de la velocidad crucero de un automóvil. O sea, la velocidad crucero del automóvil tiene un sistema de control que hace que siempre se mantenga la misma velocidad y se vaya variando la aceleración del vehículo. Ahora bien, la entrada, la referencia va a ser el valor de velocidad en kilómetros por hora que yo le impongo al sistema de control. Se le digo que mantenga los 80 kilómetros por hora. Entonces el sistema de control va a adaptarse a esa velocidad y va a tratar. Pero puede haber, o sea, en el sistema de control puede haber una perturbación externa, o sea, el sistema de control, el vehículo en sí, el sistema de control, no sabe si él va a estar en una bajada o va a estar en una arribada. Es muy, o sea, en cada instante ese sistema de control va a ir cambiando por más, o sea, por más que tenga las mismas condiciones o la misma señal de entrada, él va a ir cambiando la forma que se va a operar. ¿Por qué? Porque va a estar expuesto a una perturbación externa, ¿verdad? Si es una arribada, la perturbación es una arribada, sería la fuerza, la perturbación sería la fuerza por causa que se origina, o el atrito en sí que se origina por causa del vehículo va a ir arribando, ¿verdad? Y en sentido contrario, la misma cosa va a ser en una bajada. Entonces siempre va a haber una perturbación. El sistema de control que controla el aire acondicionado del vehículo también. Yo puedo tener mi referencia, le coloco que se mantenga 25 grados, pero, pero esos 25 grados va a depender mucho de la temperatura externa y va a depender mucho si el sol le da directamente al vidrio, si entra por el vidrio entra el sol en el interior del vehículo. Si en un vehículo que no tiene ninguna protección solar, o sea, no tiene ninguno de esos filtros de protección solar, ¿verdad? Se va a comportar de manera diferente a otro vehículo que está totalmente polarizado, ¿verdad?
que tiene esa protección. Entonces, eso es una perturbación externa que se tiene. Ahora, ¿cómo se tratan las perturbaciones? Las perturbaciones se tratan de forma independiente. O sea que cuando voy a analizar este sistema de control, ¿qué es lo que se hace? Se elimina esta perturbación y se analiza sin la perturbación en sí. Luego se elimina esta entrada y se analiza como única entrada la perturbación. Entonces, y luego al final se suman los resultados y ahí se va a saber cómo se comporta el sistema de control básicamente. Ahora, entonces, serían los puntos básicos que hay que considerar para un diagrama de bloques. Ahora vamos a ver cómo se hace el dibujo de un diagrama de bloques. Vamos a empezar por algo bien simple, que es algo que ustedes ya manejan, que son circuitos eléctricos, ¿verdad? Entonces, para dibujar el diagrama de bloques de un sistema, primero escriba las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de cada componente. A continuación, tome la transformada de Laplace de estas ecuaciones, suponiendo que las condiciones iniciales son 0, y represente individualmente en forma de bloques cada ecuación transformada por el método de Laplace. Por último, integre los elementos en un diagrama de bloques completo. Como ejemplo, considere el circuito RC de la figura. Las ecuaciones para el circuito son, bueno, tengo un circuito aquí RC, donde tengo una fuente que le llamo de EI, ¿verdad? Aquí tengo EI, tengo una resistencia y tengo un capacitor. Bueno, voy a ecuacionar este circuito simple. Yo sé que la corriente que circula en esta malla va a ser igual a qué. Tengo que la tensión en el capacitor es cero. Entonces, la corriente que circula en esta malla va a ser la misma corriente que circula aquí por la resistencia. Entonces, la corriente va a ser igual a la fuente menos la tensión del capacitor dividido la resistencia. Esta es la primera ecuación, ¿verdad? Algo bien simple que ustedes manejan muy bien ya. Después tengo la tensión en el capacitor. ¿Cuál es la tensión en el capacitor? Yo sé que la tensión en un inductor es L de I de T, ¿verdad? La corriente en un capacitor es C de B de T. Entonces, la tensión es igual a la integral, ¿verdad?, de 1 sobre C de la corriente en el tiempo, en el capacitor. Entonces, la tensión en el capacitor es la integral de I de T sobre C. Entonces, estas son las ecuaciones que describen este pequeño circuito. Ahora, voy a tratar de pasar eso, de expresar esto a través de su transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces, la primera ecuación, esta primera ecuación que está aquí de la corriente, es igual a I de S, escribo nada más ya en función de S, igual a la transformada de la fuente, no conozco ahora, nada, me voy a escribir como E de E, I de S, menos la transformada de la tensión de salida, que es la tensión del capacitor, le llamo de E0S dividido R. R es una resistencia, es una constante, ¿verdad? Después tengo la transformada de la tensión aquí, es igual a la transformada de esta integral. La transformada de la integral, entonces va a ser la transformada I de S dividido CS. O sea que es la transformada de la corriente dividido S por la constante del capacitor. O sea, esto entonces expresando hallando la transformada de Laplace de las dos ecuaciones, cosa que usted ya sabe. Ahora voy a tratar de hacer la unión, voy a tratar con esas ecuaciones, voy a tratar de expresar a través de un diagrama de bloques este pequeño circuito, ¿verdad? Entonces voy a tener EI de S, la entrada EI de S, ¿verdad? Vean que aquí
esta corriente, o voy a escribir aquí la ecuación, la transformada de Laplace. I de S es igual a E I de S menos E0 de S dividido R. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Si yo analizo esta ecuación, aquí estoy haciendo una resta. Estoy haciendo una resta entre la señal de entrada, que es mi fuente, y la señal de salida, que es la tensión en el capacitor, ¿verdad? Entonces, es básicamente escribir esto. Es I de S entra en un sumador y con sentido, con signo positivo, porque aquí tengo positivo, y luego E0 de S entra es la otra entrada del sumador, pero con signo negativo, por causa de este negativo, ¿verdad? Y sale EI menos E0 de S. Y a eso se le aplica una función de transferencia que es 1 sobre R. Y la resultante es I de S. Esa es la resultante ya de de la salida de esta función de transferencia y también del punto sumador. Ahora, la primera ecuación Laplace, o sea, la segunda, perdón, era E0 de S y de S sobre CS, ¿verdad? ¿Esto qué representa? Esto representa de que en una señal, entra la señal I de S y es multiplicada por una función de transferencia 1 sobre C de S y la salida es 0. O sea, si yo hago I de S por 1 C de S es I de S sobre CS, que la salida es 0. Entonces de esta forma yo puedo expresar mi segundo diagrama. Ahora bien, si aquí sale I de S, entonces aquí va a entrar I de S. Y aquí sale E0 y la E0 nuevamente se toma para entrar en este sumador. O sea, esto sería ya englobando todas las funciones, todos los diagramas de bloques. Entonces, esto representa la ecuación de este diagrama, de este pequeño circuito, ¿verdad? Donde me dice que la entrada es sumada con la salida o se compara con la salida a través del sumador, luego pasa por una función de transferencia 1 sobre R y luego esa salida otra vez pasa por una función de transferencia 1 sobre CS y ahí sale la salida que es la tensión en el capacitor. Esa tensión nuevamente se toma y se compara con la entrada EI de S. Entonces, de esa forma se puede dibujar un diagrama de bloques, en este caso, por ejemplo, de un circuito eléctrico. Bueno, una forma bien simple de dibujar un diagrama de bloques. Más adelante vamos a ver otros diagramas. Ahora, ¿cómo hago? Una vez que yo tengo este diagrama, así como está, no me sirve para poder analizar. Entonces lo que tengo que tratar es reducir este diagrama o simplificar este diagrama. Entonces, es importante señalar que los bloques pueden conectarse en serie, solo si la entrada de un bloque no se ve afectada por el bloque siguiente. Si hay efecto de carga entre los componentes, es necesario combinarlos en un bloque único. Cualquier cantidad de bloques en cascada que represente componentes sin carga puede sustituirse con un solo bloque, cuya función de transferencia es simplemente el producto de las funciones de transferencia individuales. Un diagrama de bloques complicado que contenga muchos lazos de realimentación se simplifica mediante un reordenamiento paso a paso, mediante las reglas del álgebra de los diagramas de bloques. Algunas de estas reglas importantes aparecen en la tabla que vamos a ver enseguida,
y se obtiene describiendo las mismas ecuaciones en formas distintas. La simplificación de un diagrama de bloques mediante reordenamiento y sustituciones reduce de manera considerable la labor necesaria para el análisis matemático subsecuente. Sin embargo, debe señalarse que conforme se simplifica el diagrama de bloques, las funciones de transferencia de los bloques nuevos se vuelven más complejas debido a que se generan polos y ceros nuevos. Al simplificar el diagrama de bloques, recuerde lo siguiente: el producto de las funciones de transferencia en la dirección de la trayectoria directa debe ser el mismo. El producto de las funciones de transferencia alrededor del lazo debe ser el mismo. Bueno, aquí está una tabla, cómo se hace una simplificación de diagramas de bloques. Ahora, si yo tengo una condición, por ejemplo, que tengo una, una función de transferencia G, entonces, y la señal de entrada es A, entonces su salida va a ser A por G, que entra en un sumador, y por el otro lado entra la señal B en el sumador, entonces su salida va a ser AG menos B. Esto yo puedo representar de esta forma y no voy a cambiar absolutamente nada. O sea, si yo tengo necesidad, por ejemplo, que esta función de transferencia vaya a la derecha del punto suma o el punto suma vaya a la izquierda de la función de transferencia, lo que hago es dibujo a la derecha la función de transferencia G, pero en la realimentación, que es dibujo una función de transferencia que es 1 sobre G. Entonces, si hago eso, no estoy cambiando nada. O sea, siempre otra vez la salida va a ser AG menos B. No va a cambiar absolutamente nada. O sea, lo que no tengo que hacer es que cambiar mi salida, modificar el resultado. Entonces, esto es igual a este diagrama. Ahora bien, si yo tengo una función de transferencia G y luego tengo un punto de ramificación y yo tengo la necesidad de llevar a la derecha del punto de ramificación mi función de transferencia, lo que hago es dibujo a la derecha, pero también le dibujo en la realimentación otra función de transferencia G. La misma cosa, si tengo un punto de ramificación y tengo una función de transferencia G. Ahora, yo quiero esta función de transferencia llevar a la izquierda del punto de ramificación. Lo que hago es dibujo a la izquierda del punto de ramificación, pero en la realimentación le incluyo, le coloco una función de transferencia que es 1 sobre G. Entonces con eso no estoy cambiando absolutamente nada. Esto es exactamente igual a esto. Ahora, si yo tengo por ejemplo un diagrama de lazo cerrado, así como este, pero yo necesito esta G, esta función de transferencia G2, necesito llevar aquí al lado de G1. Puede ser antes o después, eso no importa. El orden en este caso no importa. Puedo llevar aquí o puedo llevar antes de G1, no importa. Eso yo puedo cambiar sin hacer nada, indistintamente. Ahora bien, para hacer eso, lo que puedo hacer, voy a dibujar G1, G2 o G2, G1, así como este. Saco esta función de transferencia G2 de la malla cerrada de la realimentación, pero en la entrada de referencia tengo que escribir o tengo que colocar una función de transferencia que es 1 sobre G2, ¿verdad? Entonces, si hago esa operación, no estoy cambiando nada, no hay ninguna modificación entre este y este, o sea, no está cambiando nada. Y por último, que es lo que yo quiero llevar, o sea, todos los anteriores, todos los pasos anteriores se hacen para llegar a este punto 5, que es
tener una función de transferencia de este tipo y esto representar nada más de esta forma. Entonces, a esto yo puedo dibujar de esta forma y decir que entra A y sale B y la función de transferencia que representa todo esto, estas dos funciones de transferencia más el sumador es igual a G1, es igual a G1 dividido 1 más G1, G2, desde que el sumador tenga más, menos, ¿verdad? Si cambia el signo, vimos ya que va a cambiar el signo aquí, cambia este signo. Esas son las reglas que se utilizan, o sea, hay más que podamos ver, pero son una de las principales reglas que se utilizan para poder reducir o simplificar los diagramas de bloques. O sea, todas las reglas del 1 al 4 me sirven para llegar al 5. El 5 es lo que realmente hace el paso, ya simplifica totalmente. Menos que esto ya no se puede simplificar. Otras reglas también que se usan es, si yo tengo dos funciones de transferencia en serie, la resultante es una función de transferencia y que es igual a G1 por G2, ¿verdad? Si yo tengo dos funciones de transferencia, puede ser G1, G2, en realidad aquí es G2, ¿verdad? G1, G2, y donde los dos apuntan al mismo sumador, ¿verdad? Hay que verificar aquí, los dos están apuntando al mismo sumador, es muy diferente a esta condición porque este de aquí vuelve al sumador hacia atrás. En este caso, los dos apuntan al sumador, ¿verdad? Esto yo puedo representar a través de, dependiendo del signo, si es más, la resultante es G1 más G2. Si es más, menos, la resultante es G1 menos G2, ¿verdad? Y puedo representar nada más a través de este diagrama. Si yo tengo, bueno, aquí ya otra vez es un repaso de lo que ya vimos. Si yo quiero llevar este a la derecha de la ramificación, ¿verdad? Puedo escribir a la derecha, pero en la ramificación tengo que escribir una función de transferencia G. Si quiero llevar a la, perdón, este era llevar llevar la función a la izquierda del punto de ramificación, puedo escribir, pero en la ramificación tengo que colocar una función 1 sobre G. Si quiero llevar a la derecha del punto suma, puedo llevar este G, esta función de transferencia G, puedo llevar, pero en la ramificación tengo que, o en la realimentación en este caso, tengo que colocar 1 sobre G. Si quiero llevar a la izquierda del punto suma, puedo dibujar, pero en la realimentación tengo que colocar una función de transferencia G. Dice, ejemplo, considera el sistema que aparece en la figura. Simplifique este diagrama si se mueve el punto suma del lazo. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí hay otras reglas antes de hacer. Vamos a ver estas reglas. Si yo tengo dos sumadores, donde una entrada es I y otra entrada es Z, yo puedo invertir el orden y sin hacer nada. O sea, cuando tengo dos sumadores, uno al lado de otro en serie, yo puedo invertir el orden. Primero colocar el sumador que tiene entrada I y luego colocar el sumador que tiene entrada Z. O sea, no, y no hacen no sé, nada, directamente se invierte. Si tengo un sumador que está hecho de esta forma, una entrada aquí más otra entrada aquí, por ejemplo, menos, o puede ser más también, no importa eso. Y una tercera entrada aquí más, esto es con la misma cosa que escribir dos sumadores en serie. O sea que la primera va a ser más, menos, ¿verdad? Y la segunda, puedo colocar aquí abajo también si quiero, puede ser, va a ser más o más, ¿verdad? O sea, hacer esto.
Si tengo, por ejemplo, G1, G2, yo puedo invertir el orden sin hacer ninguna operación. Si tengo G1, bueno, esto ya vimos G1, G2 en serie, puedo multiplicar G1 por G2 y va a tener una sola función de transferencia. Si tengo los dos apuntando, vimos ya también es G1 más G2, ¿verdad? Y esto serían prácticamente todos iguales. Lo nuevo que aparece aquí es la regla 10. La regla 10 me dice de que si yo quiero llevar un punto de ramificación a la izquierda del punto suma, puedo escribir el punto de ramificación a la izquierda, pero aparece un nuevo sumador que tiene la misma realimentación del sumador que salté. O sea que este tiene una realimentación y en realidad. Porque aquí es X menos Y, aquí salía X menos Y. Entonces tengo que colocar un sumador que tiene una realimentación Y exactamente igual a la anterior. Y el resto son iguales a lo que vimos. O sea, esto nada más lo que es diferente en esta regla. Bueno, vamos a ver ahora cómo se hace, con un ejercicio vamos a ver cómo se hace la simplificación. Déjame ver si este ya está resuelto. Sí, este ya está resuelto. Bueno, este es el ejercicio original. Este es lo que yo tengo que tratar de simplificar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza a analizar? Lo primero que yo tengo que buscar es ver si tengo una condición en que directamente pueda aplicar la regla 5. O sea, tenga una malla cerrada en donde directamente pueda representar por esta función de transferencia. Si yo analizo este esquema, voy a ver que aquí tengo, o sea, esto no, la malla cerrada tengo un sumador, voy a tener aquí una función transferencia y luego vuelve a entrar en el sumador, ¿verdad? Puedo tener o no aquí una función transferencia, eso no importa. Pero también puede estar hacia arriba esto, eso no importa. Es la misma cosa que entre arriba que entre por debajo. Entonces, si yo me verifico, aquí tengo una malla cerrada. O sea, aparentemente, aquí tengo una malla cerrada. Pero, ¿cuál es mi inconveniente aquí para resolver este punto de ramificación? Si yo elimino este punto de ramificación, voy a poder resolver esta malla cerrada y después ir viendo si puedo. O sea, la idea es hacer las reglas de tal forma en llegar en una malla cerrada para ir simplificando. Aquí, por ejemplo, aquí yo tengo también una malla cerrada. Pero ¿cuál es mi problema? Mi problema es este sumador que está mal aquí. Si ese sumador no existe, sin problema yo puedo resolver, o sea, no existe el sumador y esta realimentación, claro. Puedo resolver eso como una malla cerrada. Después tengo una malla cerrada más grande, que es esta. Pero ¿cuál es mi problema? Que por dentro no está ordenado. O sea, para que sea la malla cerrada, yo tengo que tener nada más una función de transferencia y su salida entra nuevamente en un sumador. Aquí puedo tener o no. Tiene que ser así nada más. Pero aquí tengo muchas operaciones internas primeramente que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo voy a resolver? Aquí tengo dos opciones. Una es, o inclusive tengo más también, pero una de las opciones es que esta ramificación mueva a esta posición. Entonces ahí va a quedar ya mi malla cerrada. Solo tengo que ver qué implica eso.
O la otra opción es que este sumador lleve a esta posición. Perdón, lleve, vamos a ver, sí, a esta posición. Ahí ya se me va a quedar este lazo cerrado y puedo resolver, ¿verdad? En este caso se eligió hacer eso. O sea, primeramente, este sumador yo llevo a esta posición. Entonces, es meter una función transferencia a la derecha del punto sumador. Vamos a ver qué regla eso se aplica, ¿verdad? Fíjese, voy a tratar de hacer. Que esto llevar a la derecha o el punto sumador llevar a la izquierda de la función de transferencia. Puedo hacer eso, pero ¿qué ocurre? Tengo que colocar una función de transferencia en la realimentación del sumador. Entonces, al llevar esto en este punto o esto llevar aquí adentro, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer en la realimentación, o sea, en esto, incluir una función de transferencia que va a ser 1 sobre G1. Y ahora, como ahí van a quedar en serie H2 por 1 sobre G1, yo puedo reemplazar por una sola función de transferencia que va a ser H2 sobre G1. Entonces, como están en serie, se multiplican entre ellos. Entonces va a quedar H2G1. Pero ahí va a quedar tres sumadores uno al lado de otro. Pero lo que a mí me interesa es llevar en esta posición. Y este salto nuevamente, yo puedo nada más dibujar. O sea que aquí habíamos visto en este. Habíamos visto de que si yo tengo dos sumadores en serie, yo puedo ordenar de la forma que quiera, cambiar de posición sin hacer ninguna operación. Entonces, primeramente llevo este sumador a esta posición, luego cambio de posición, este sumador que estaba aquí, llevo a este lado, entonces queda este hacia adentro sin hacer ninguna operación. Entonces, esto es lo que va a quedar después de todas esas modificaciones. Y aquí sí ya puedo resolver. Este es un circuito de malla o un lazo, un diagrama de malla cerrado. A esto sí le puedo aplicar la regla número 5, en donde la resultante va a ser, ahora, G1 por G2 yo puedo representar como uno solo, que va a ser G1 por G2, donde esto va a ser igual a que a G1 por G2 dividido. Ahora, aquí tengo más, ¿verdad? Va a cambiar el signo de la operación. No, cuando es más, perdón, no cambia nada así. Va a ser 1 a cambia, que es menos. 1 menos que 1 que 2 por la realimentación. Entonces, cambio por este diagrama. O sea, todo esto yo voy a cambiar nada más por esta operación. Entonces va a quedar de esta forma. Y aquí nuevamente esto es un diagrama de malla cerrada. ¿Qué puedo cambiar? Primeramente, esto puedo representar como una sola función de transferencia que va a ser G1, G2 por G3 dividido 1 menos G1, G2, H1. ¿Verdad? Y ahí voy a eh, esta malla cerrada que está aquí, voy a cambiar por una sola función transferente que va a ser G1, G2 por G3 dividido 1 menos G1, G2, H1 por H2G1 dividido, como aquí es más menos 1 más H2G1 por G1, G2 menos el sobre 1 menos G1, G2, H1, G3. Y resolviendo todo eso va a quedar esto.
O sea, es como hacer así, o sea, tengo un sumador, tengo una función de transferencia, y aquí este apunta nuevamente aquí. Si es más, menos, este es A y este es B, ¿esto qué es igual a qué? Es igual a sobre 1 más A por B. ¿Verdad? Y esto, todo esto cambio por esto. Entonces aquí es la misma cosa. A va a ser G1, G2 sobre 1 menos G1, G2, H1 por G3. Eso es A. Y B es H2 sobre G1. ¿Verdad? Entonces puedo cambiar eso y voy a tener esta función. Ahora aquí nuevamente es una malla cerrada. ¿Verdad? Solo que aquí la B, como aquí no tengo nada, mi B va a ser igual a 1. Entonces va a ser G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2 sobre, como aquí es más y menos, es 1, perdón, es 1 más todo esto nuevamente. Y la resultante entonces va a quedar de esta forma. Y este es ya es el simplificado, o sea, todo este diagrama yo puedo expresar de esta forma. Claro que la función ya es mucho más complicado, ya está mucho más grande, pero ya es mucho más fácil analizar. O sea que aquí ya es mucho más fácil ver la señal que entra y la señal que sale. Y esto es lo que yo uso para simular mi sistema de control. ¿Ya? Cada uno de estos es capacitor, inductor, lo que sea, o puede ser cualquier otro elemento físico que pueda ser expresado a través de una variable, generalmente a través de su transformada de Laplace, y ahí empiezo a simular. Si la señal es tanto, la salida es tanto. Si la señal baja, ¿cómo se comporta la salida? Si la señal de repente aumenta, triplica 3 veces su valor, ¿cómo se comporta la salida? Entonces, esto es lo que yo uso para hacer la simulación de cualquier sistema de control, o sea, en este caso de este sistema de control. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, profe. sí. Bueno, entonces de esta forma se hace la simplificación de diagramas de bloques. ¿Verdad? Después aquí por ejemplo tengo otro diagrama de bloque. Eh, aquí. Este vamos a tratar de resolver. Entonces, en este caso yo tengo una malla cerrada aquí, pero mi problema es este. ¿Verdad? Yo de lo posible tengo que evitar que esta ramificación haga, o sea, una de las cosas que puedo hacer es esta ramificación llevar a la izquierda del punto suma. Entonces va a quedar, esto sale fuera, entonces va a quedar limpio aquí mi malla cerrada y puedo resolver. Pero ¿qué pasa? Si yo miro la regla, si hago eso, si llevo a la izquierda el punto suma, aumenta un sumador más. Y ahí se me complica la operación, ya se me va a hacer mucho más trabajoso. Entonces, tratar de siempre de evitar eso de llevar, de saltar un sumador, un punto de ramificación que salte un sumador. Aquí lo que más me conviene es que esta ramificación lleve a la derecha de este G y ubique así, o sea, escriba de esta forma o dibuje de esta forma. Aquí tengo más, menos, tengo G, tengo aquí mi punto suma, más, y
aquí. Y ese punto, esta ramificación que empiece aquí. Entonces aquí yo voy a tener mi H2 y esto va a apuntar aquí. Aquí voy a tener R de S y aquí voy a tener mi C de S. Y luego aquí, de aquí va a empezar la otra, este H1. Pero ahí tengo que ver qué va a cambiar. Si esto muevo a la derecha de la función de transferencia, vamos a ver qué ocurre. ¿Verdad? Si yo muevo a la derecha de la función de transferencia, la realimentación queda multiplicado por 1/G. Entonces, si muevo a la derecha, esta realimentación va a aparecer una función de transferencia 1/G aquí. Y después voy a tener mi H1. Y en realidad aquí voy a volver hacia atrás para apuntar a esto. Va a quedar de esta forma. Y esto sí ya es una malla cerrada. Esto sí ya es una malla cerrada. Y esto puedo expresar como una función de transferencia que va a ser G, como es más menos, va a ser G1 más G por H2. Y voy a tener esto. Entonces aquí va a llegar R de S y luego aquí. Ahora, 1 sobre G sobre H1 yo puedo escribir como H1 sobre G. Esto directamente va a ser así. Aquí entra en más, más. Bueno, aquí esto no es una malla cerrada porque los dos apuntan, o sea, todos están apuntando al sumador. Es directamente una suma. Entonces, esto yo puedo representar como G sobre 1 más G H2. Y aquí la salida va a ser H1 sobre G. Y aquí, si no, aquí no hay ninguna función de transferencia. Es como tener una función de transferencia que valga 1. Entonces va a ser más 1. Y aquí. Y esto, mire, como están en serie, yo puedo multiplicar. O sea que es G sobre 1 más G2, GH2 por, voy a representar así, 1 más H1 sobre G. Entonces aquí es una sola función de transferencia donde entra y sale. Entra R de S y sale C de S. Entonces de esta forma puedo representar, puedo simplificar este diagrama de bloques. El otro ejercicio. Vean, aquí yo tengo, o sea, aquí prácticamente no hay mucha cosa que hacer. ¿Por qué? Porque eh, yo tengo aquí R de SG1, tengo un sumador. Ese sumador, ¿qué pasa? Sale de aquí esta R de S y entra en este sumador, pero también entra en este sumador. O sea, nada más tengo que tratar de redibujar de una forma más simple para entender. Si yo hago esto, dibujo de esta forma, que uno entra en el sumador, más, y aquí viene, entra en después sale, y aquí es G2, entra nuevamente en un sumador, pero en vez de estirar aquí, voy a sacar nomás otro de aquí, que va a ser la misma cosa.
Y ahí sí ya es fácil de entender. Aquí yo directamente tengo que los dos apuntan al mismo sumador. Esto yo puedo representar como G1 más 1. Después voy a tener G2. Voy a tener el sumador que apunta nuevamente aquí. Y aquí entonces al final, aquí va a salir C de S y aquí va a entrar R de S. Entonces aquí al final va a ser G1 más 1 por G2, está en serie, entonces multiplica. Entonces va a ser G2, voy a multiplicar ya este por este por G1 más G2, ¿verdad? Multiplicando ya. Y a esto se le va a sumar, como esto es, tengo un 1 aquí, se le suma más 1. Entonces, esto es la resultante. Esta es mi entrada y mi salida, básicamente. ¿Ya? Entonces, de esta forma se puede analizar este diagrama de bloques. Aquí tengo otro ejemplo. Solo que en vez, en este caso, en algunos libros ustedes van a encontrar, en vez de tener tipo una X en el sumador, él tiene el signo de sumatoria. Entonces, aquí esto es un sumador con más menos, sumador más más, ¿verdad? Entonces, así como está este sumador, yo no puedo, este puedo resolver. Vean que aquí tengo una malla cerrada. Ese sin problema puedo resolver. Va a ser G1 sobre 1 menos G1 G3. Tengo aquí G1 sobre 1 menos G1 G3. Entonces, resuelvo esta malla cerrada que está aquí. Esto ya está. Lo primero que hago es trato de resolver eso. Dibujo nuevamente el resto, me va a quedar de esta forma. Así como está, no tengo mucho que hacer. Lo que puedo hacer, el siguiente paso es, porque aquí tengo una malla y aquí tengo una malla, pero mi problema es este punto de ramificación, ¿verdad? O este punto de ramificación. Uno de los dos tengo que mover. Entonces lo que voy a hacer es esto, mover a esta posición. Al mover a esta posición va a aparecer aquí una función de transferencia 1 sobre G2, porque se le está saltando al G2. Y los dos van a estar en serie, entonces va a quedar G6 sobre G2. Entonces, dibujo, salta aquí, va a quedar G6 sobre G2 y queda de esta forma. Y ahí sí ya es fácil. ¿Por qué? Porque aquí tengo una malla cerrada y aquí nada más es una suma. Los dos apuntan al sumador. Entonces aquí va a ser G1, G2 sobre 1 menos G1, G3 sobre, aquí es más menos 1 más G4 por toda esta multiplicación nuevamente. Y aquí va a ser nada más G5 más G6 sobre G2. Y va a quedar de esta forma al final. La operación. Otro ejercicio. Perdón. Así como está este ejercicio, tengo una malla aquí, pero mi problema es este sumador. Tengo una malla aquí, pero mi problema es esta ramificación, ¿verdad? Aquí en este caso, o muevo este sumador a esta posición y después invierto el orden, o esta ramificación llevo a esta posición, o esta ramificación llevo aquí. También se puede hacer de esa forma. En este caso lo que hizo es esta ramificación llevó a esta posición. Entonces, al saltar la ramificación a G4, ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer aquí, va a aparecer una función de transferencia 1 sobre G4, que se le va a multiplicar a H2, entonces va a quedar H2 sobre G4. Y aquí sí ya queda nuevamente una malla cerrada, que hoy ya puedo resolver como G3, G4 sobre, aquí es más menos, entonces 1 más G3, G4 por H3, ¿verdad? Entonces va a quedar de esta forma. Ahí ya está resuelto.
Y aquí nuevamente tengo una malla cerrada. Primeramente multiplico este con este y luego resuelvo. Va a quedar de esta forma. Y aquí por último tengo otra malla cerrada que multiplico G1 por todo esto y me va a quedar esta función así como está. ¿Verdad? Entonces, con eso ya tengo simplificado totalmente. Más de esto ya no puedo. O sea, siempre a una sola función de transferencia es lo que tengo que simplificar, llegar siempre. Bueno, luego tengo otro diagrama, pero bueno, el primer diagrama más o menos vamos a ver cómo se puede resolver, ¿verdad? Lo que vamos a resolver es el siguiente, después de esto. Pero ¿qué pasa? En este caso aquí tengo esta malla cerrada, ¿verdad? Aquí también es bien parecido al anterior. Esto yo puedo llegar aquí, entonces voy a dibujar nada más los cuadros. ¿Verdad? Voy a tener G1, G2, G3, G4 y de aquí tengo un H1 que sale de aquí, entra en este sumador. Ahí justamente no me dice, pero creo, vamos a considerar que sea más menos siempre. Ahora después voy a tener que aquí voy a tener una función de transferencia. Como este saltó G4, aquí va a aparecer una función 1 sobre G4. O sea que voy a tener H2 sobre G4. Viene aquí y este apunta aquí. Y aparte de eso, este yo en vez de dibujar así como está, puedo dibujar aquí al lado. Este viene aquí. Entonces, primeramente resuelvo esta operación. Va a quedar una sola función de transferencia. Después resuelvo este diagrama de bloques. Va a quedar una sola función de transferencia. Y por último resuelvo el diagrama grande, que al final va a quedar una sola función de transferencia. ¿Ah? Entonces vamos a ver la parte donde teníamos aquí, perturbación. Yo tengo que la perturbación, en este caso, perturbación es el ds, básicamente. Yo sé que C sobre R, pero cuando la C es debida solamente a R, es G1, G2 sobre 1 más G1, G2 HDS, eliminando la perturbación. Ahora bien, si yo elimino esta entrada y uso solamente esta perturbación, o sea, uso solamente la perturbación DS, yo voy a quedar, y si trato de dibujar la perturbación en la horizontal, o sea, escribir así, DS va a entrar en un sumador, luego va a salir a G2, luego va a ir a CDS. De CDS entra en HDS
Como este RDS no existe, ¿verdad? Va a quedar, es como si fuera que esto viene y gira aquí. Entonces va a quedar G1, G1 DS. Y esto entra nuevamente en el sumador en más, más. Pero aquí hay que llevar en cuenta algo, que en el momento que yo elimino esto, este signo negativo se le aplica a este HDS. Entonces aquí este tiene que tener un signo negativo para poder llevar. Entonces queda, y ahí sí ya queda una función, una malla cerrada simple, que va a ser igual que su resultado, aquí no, debido a D, aquí está, va a ser igual a G2 sobre, ¿verdad? Al tener esto, o sea, al tener este un signo negativo a este signo que es más, le va a volver negativo, ¿verdad? Pues le va a multiplicar por más con menos va a ser menos. Entonces por eso va a quedar G2 sobre 1 más que 1 de S, G2 de S, H de S. Este es la salida debido a D. Ahora, la salida completa debido a la perturbación es la suma de los dos, ¿verdad? Es aplicar, o sea, es hallar en forma separada, ¿verdad? Y luego hacer sumar para tener la salida completa. Entonces, vamos a resolver este diagrama con perturbación aquí. Lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de simplificar todo lo que se pueda sin eliminar ninguna perturbación aún, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo una malla cerrada. Lo tengo más y menos. Pero eso también, esta parte también yo puedo separar en dos sumadores. Luego aquí nuevamente voy a tener otro. Aquí nuevamente voy a tener otro, ¿verdad? Entonces voy a empezar a hacer. Voy a tener más, menos. Bueno, aquí le va a llegar. Aquí va a salir, va a entrar en otro sumador. Más, menos. De aquí va a ir a G1. De aquí va a ir a un sumador, ¿verdad? Y va a tener más, más, y aquí le llega la perturbación, que es G6. Así. Y luego voy a tener otro sumador, voy a separar en dos este sumador, va a ser más, menos, voy a tener G2, aquí viene, entra aquí, luego aquí voy a tener G3, y voy a tener G4, esto va a apuntar a un sumador que va a tener más, más, y otro sumador al lado, que va a ser más, menos. Aquí va a ir a G5, aquí va a haber un H2, esto viene,
entra aquí. Aparte de eso voy a tener un H1 que va a salir de aquí y va a ir a este sumador. Y aparte voy a tener un H3 que sale de aquí y va a este sumador. Y ahí queda más o menos ya más fácil de resolver. Aquí tengo G5H2, aquí tengo G4G3, y aquí tengo G1 y 1. Ya puedo resolver fácilmente, ¿verdad? Entonces, voy a tener más menos, más menos, luego G1, voy a tener el sumador con la perturbación. Y aquí voy a resolver primero, ya voy a tener G2 sobre 1, como es más o menos 1 más G2 por 1, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí G2 sobre 1 más G2. Después voy a resolver este. Aquí los dos apuntan al mismo sumador, entonces va a ser G3 más G4. Después aquí voy a tener G5H2. Aquí de una malla cerrada va a ser G5 sobre 1 más G5H2. Y ahí sale. Tengo H1, H3. Tengo otro que viene, H3, así. Aquí tengo RDS, aquí tengo CDS. No. Después, aquí lo que puedo hacer es esto multiplicar todo entre sí, pero para no complicar mucho a esta multiplicación le voy a llamar de A, ¿no? Si no, tengo que ejecutar toda esa multiplicación algebraica, ¿verdad? Entonces va a quedar un sumador más menos con la entrada R de S, otro sumador más menos viene a G1, luego aquí voy a tener mi perturbación y aquí va a ser la resultante que le voy a llamar de A. Voy a tener H1
y voy a tener H3. Así. Y ahí, este es lo que voy a tratar de ahora analizar, ¿verdad? Primeramente lo que voy a hacer es, se elimina toda esta parte que es de perturbación. O sea, directamente borro y voy a unir G1 con A. Voy a tener que dar G1 A, G1, H1 y H3. La salida en relación a R. Y queda así, ahí tengo una malla cerrada, aquí AG1, H1, y tengo después otra malla cerrada con H3. Entonces esto va a ser igual a, esto va a ser igual a AG1 sobre 1 más AG1, H1, y tengo H3, CR de S. Y eso, nuevamente, voy a simplificar en uno solo, que va a ser AG1, H3 sobre 1 más AG1, H1, perdón, este H3 todavía no está aquí, dividido 1 más, ahora sí, AG1, H3 sobre 1 más AG1, H1. Esto. Esto es R de S y CR de S. A esto le voy a llamar como D, vamos a decir. Entonces ahí ya tengo la salida debido a la entrada. Ahora tengo que eliminar la entrada y hallar la salida en relación a la perturbación. O sea, ¿qué significa? Esto es lo que voy a eliminar. Como este signo aquí tengo negativo, directamente H3 va a ser negativo. Y voy a dibujar a partir de aquí, voy a empezar a dibujar mi función de transferencia. Entonces voy a tener, voy a tratar de dibujar aquí abajo para que se vea. Voy a tener, va a empezar con G6, que es la es lo de donde llega la perturbación. No sé qué letra le usó para la perturbación. D. DS. Llega en un sumador. Sumador es más, más. Después del sumador va a A. Y aquí ya sale la salida C de S.
Ahora voy a dibujar este sumador. Voy a tener después de A, sale, viene a H1, luego viene, entra en un sumador, donde él entra por el lado negativo. Su salida va a G1. Y después de G1 ya va al sumador, a este sumador. Después voy a seguir este trayecto. Sale de aquí. Aquí tengo H3. Lo que el H3 está multiplicado por el signo negativo. Voy a poner aquí para que se entienda bien. Voy a poner -1 aquí. ¿Sí? Y ese, como ya no existe este sumador, este viene y entra en este sumador. Aquí viene y entra en este sumador. Que entra por el lado positivo. Así. Entonces, de esta forma queda mi diagrama considerando la perturbación. Ahora, ¿qué puedo resolver inicialmente? Lo que puedo resolver ahora inicialmente es esta parte. Aquí vean que los dos apuntan sumador, entonces va a ser, solo que aquí es menos H1, como aquí es menos H3 con el más, va a quedar menos H1 menos H3. Entonces voy a tener G6 llega al sumador, que va a ser más, ir a A, aquí y aquí voy a tener la resultante de esta suma, que va a ser menos H1 menos H3. Que va a estar remultiplicada aquí por G1, yo tengo G1, y ahí ya entra en el sumador. Y ahí ya es una malla cerrada, que va a quedar G6 va a ser A sobre, como es más, va a quedar 1 menos G1 menos H1 menos H3 por A. Y aquí va a ser C de S y aquí va a ser de S. Y después, al final, va a ser uno solo, que va a ser A por G6
sobre 1 menos G1 por A por menos H1 menos H3. Y a esto le voy a llamar le llamo de B, entonces le voy a llamar AC. Entonces, C de S final va a ser igual a B más C básicamente. O sea, va a ser igual a C de, perdón, va a ser igual C de S, va a ser igual a C R de S más C de S. O sea que la salida debido a la perturbación y la salida debido a la entrada normal, que es este. Entonces, de esa forma se hace cuando tengo perturbación. Aquí tengo otro ejercicio que tengo perturbación. Esto ya va a quedar a cargo de usted resolver. Y luego aquí tengo otros varios ejercicios. Tengo ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ejercicio sería el ejercicio 7. Bueno, entonces esto es la simplificación de diagramas de bloques. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe, se entiende. Bueno, eh, yo les tengo que, nosotros vamos a tener un trabajo práctico y el trabajo práctico básicamente se va a basar en un trabajo práctico de diagramas de bloques. En realidad hay una partecita que después vamos a ver también, pero sí me gustaría ya pasarle el trabajo práctico que ya vayan haciendo, ¿verdad? Por eso lo que voy a ver es cuántas filas tengo para poder dividir la cantidad de personas. Bueno, voy a ver, ustedes son en total, ¿cuántas personas era que había? Bueno, total son 81 personas. Son 81 alumnos y tengo, bueno, necesito que me pasen, ustedes pueden, o sea, que vamos hasta el martes. Necesito que me pasen
lista de grupos de 10 personas. Un grupo puede ser de 11. Entonces va a haber 8 grupos. Y les voy a pasar el trabajo práctico para que puedan resolver. Si hasta el martes, los que no me pasan, ahí yo al azar empiezo a hacer nada más ya los grupos. Y el martes ya les envío el trabajo práctico. ¿Está bien? Ok, profesor. ¿Ya? Formen un grupo de 8 personas. Yo le voy a pasar, son diagramas de bloque que ustedes van a resolver, ¿verdad? Y ahí cualquier cosa me van preguntando. Nosotros vamos a tener más, después de esta, creo que hay más 3 clases. Y ahí, ahí ya termina todo. O sea, nosotros tenemos más 2 clases nuevas después de esta. Y una clase va a quedar para poder sacar todas las dudas antes del examen. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Grupo Bueno, de 10 personas, ¿verdad? 10, o sea, van a ser 8 grupos de 10, pero un grupo puede ser 11, pues son 81 en total. Yo le voy a pasar ahora el link para la asistencia, que es el mismo que la pasada usábamos. En realidad le coloco aquí en el Classroom y le voy a pasar por el chat también del Meet. No sé si salió. Ahí. Bueno, ahí está en el chat del Meet, del Team, está el link del formulario, el formulario de asistencia y también le cargué en el Classroom. Si pueden registrar. ¿Está bien? Entonces nos hablamos la semana que viene. ¿Cualquier cosa? Profe, Sí. a mí me dice que supuestamente ya no acepta respuestas. Ah, espera, pero voy a ver, entonces está bloqueado. Un ratito, ya te veo. Ah, sí, estaba bloqueado. Asistencia. Ahora ya pueden. Ahí está desbloqueado. Bueno, entonces hablamos la semana que viene. Cualquier cosa me van escribiendo por el WhatsApp. Dale, profe, te vamos a estar pasando los ¿Listo? grupos. Listo, pásenme. Dale, profe, chau, chau. Chao, chao. Gracias, profe. Listo, chao, chao. Gracias, profesor.